Bienvenidos, amados hermanos, a esta quinta sesión de Teología Confesional. En esta ocasión hablaremos acerca de la confesión belga, una de las confesiones históricas fundamentales para la Iglesia reformada. Y como iglesia siempre hemos dicho que somos una iglesia reformada, somos herencia de la reforma, pero hay una necesidad muy grande de conocer cada una de estas confesiones que se fueron realizando en un momento histórico, en un momento en particular, con circunstancias a las cuales tuvieron que dar respuesta. Y por esa situación es muy enriquecedor conocer cada una de nuestras confesiones. Para iniciar la clase de hoy, quiero invitarles, por favor, que podamos ir a la palabra de nuestro Dios y buscamos la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, de los versículos 11 al 17. Este pasaje dice de la siguiente manera: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Porque para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por esto, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este pasaje que nosotros acabamos de leer nos ayuda a describir un poco de la situación histórica en la que estaban pasando los hermanos en el tiempo de la Reforma. Hemos de detallar todos estos aspectos, pero no sin antes rogar a nuestro Dios su dirección. Quiero invitarles a inclinar nuestro rostro y orar a nuestro Dios, que sea Él quien nos dé palabras santas, sabias, para estar atentos y que seamos edificados por su verdad. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos porque tú eres bueno, porque tú nos has amado y porque podemos estar delante de tu palabra para aprender más de ti. Señor, tú encargaste a cada uno de nosotros que escudriñemos las escrituras, que profundicemos en ellas para que conozcamos quién eres y cómo te relacionas con nosotros. Señor, queremos adorarte como tú quieres, por lo cual, Señor, necesitamos acercarnos a tu palabra, necesitamos reconocer tu verdad, necesitamos, Señor, conocer la historia de la iglesia a la cual tú nos has llamado a participar y a ser miembros de ella. Te rogamos, Padre, que tú nos des sabiduría, inteligencia, gracia para contigo, pero también, Señor, palabras sabias, sencillas, que nos ayuden a entender cada pasaje de la Escritura que hemos de mencionar en esta noche. Te damos la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a este pasaje de Primera de Pedro capítulo 2, recordamos que la iglesia a la cual se le escribe es una iglesia que está en medio de una persecución muy grande. Primera de Pedro capítulo 1 nos dice que los hermanos están expatriados. Ellos fueron expulsados de sus comunidades, están viviendo lejos a causa del Evangelio. Todos ellos han sufrido persecución, todos ellos están en una persecución económica, política, social, cultural, y por todas estas situaciones, Pedro exhorta a los hermanos a que vivan de una manera santa, que vivan de una manera obediente, que su testimonio sea un testimonio de verdad, de santidad, de justicia, que aunque se murmura de los cristianos como de malhechores,
por su conducta, ellos puedan ejemplificar que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por medio de su salvación ha cambiado los pensamientos y el corazón del hombre para guiarlos a hacer el bien. Por eso este pasaje nos ayuda a ilustrar muy claramente la situación en la cual se estaba dando la confesión belga. La confesión belga es una de las confesiones reformadas de las cuales hemos de participar el día de hoy. Para el día de hoy tenemos planeadas dar dos confesiones, aunque por la extensión veremos hasta dónde llegamos y si es necesario dividir en dos etapas esta parte. Pero hoy hablaremos acerca de la confesión belga. La confesión belga fue escrita por Guido de Bresse. ¿Quién fue Guido de Bresse? Bueno, lo diremos un poquito más adelante. Él fue un reformador que, bueno, fue un hombre que se dedicó a anunciar la verdad del Señor en medio de un tiempo de muchas mentiras. Esta confesión se escribió en 1561 en Bélgica, por eso es la confesión belga. Esta confesión tiene una extensión de 37 artículos y fue en un momento histórico interesante y difícil para la Iglesia Reformada, porque recordemos que a causa de la Reforma vino un periodo histórico que conocemos como la Contrarreforma. La Iglesia Católica Romana no se quedó conforme y tampoco muy tranquila por la situación que se dio en la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Todos los reformadores estaban anunciando la verdad, se estaba cambiando la forma de pensar y se estaban haciendo traducciones de la Biblia para que todo el mundo pudiera tener la palabra al alcance de la mano. Una de las circunstancias muy drásticas que se dio en el tiempo de la reforma es que la Iglesia Católica Romana no permitía por edicto papal que las personas vulgares o comunes pudieran leer la escritura. Pero todos los reformadores, por el celo de la palabra y por el anhelo de que todos volvieran a la escritura, ellos tradujeron la escritura a los idiomas de cada región para que cada persona pudiera saber, pudiera conocer. Alfabetizaron a muchas personas para que cada una de las personas que tuviera al alcance la palabra de Dios fuera guiada al evangelio de la gracia y no siguiera en la oscuridad en la que ellos vivían. Por lo cual la Iglesia Católica Romana empezó a atacar a los reformadores y toda aquella persona que tuviera algún contacto con la escritura se convertía en un traidor o en un enemigo de la Iglesia Católica Romana, que en ese momento tenía el gobierno o tenía el interés de seguir en esa hegemonía política y cultural. Recordemos que esa etapa conocida como la Edad Media fue una etapa de oscuridad para las ciencias, para las artes, para toda aquella persona que quisiera hacer algún tipo de investigación, no podría hacerlo a causa del dominio de la Iglesia Católica. Y precisamente Bélgica estaba dominada por España en ese tiempo. Felipe II, un rey católico de España, fue uno de los que causó grandes persecuciones a la iglesia reformada. Recordemos también que antes de Felipe II estuvo Carlos V, uno de los reyes que nosotros conocemos mucho por el chocolate, pero este rey no era tan dulce. En realidad era muy amargo para con los reformados. Las personas que fueron perseguidas no lo consideraban una persona a la cual seguir. La confesión también podemos describirla con tres palabras que diremos y explicaremos un poquito más adelante, que es una confesión reformada, una confesión calvinista y una confesión explicativa. En eso se va a basar toda nuestra clase. La historia. Vamos a ir detallando los aspectos históricos. Había una persecución.
pero la persecución era desde una perspectiva económica, militar y religiosa. Porque todas aquellas personas, así como lo vemos en Primera de Pedro o lo vemos en Apocalipsis, toda aquella persona que no participara de la adoración a los ídolos y a toda esta situación de la Iglesia Católica Romana, no podría trabajar y no podría tener una posición económica estable, ya que el gobierno católico tenía todos los lugares de pertinencia, todos los lugares importantes eran dominados por personas impuestas por el gobierno católico. Ahora, el otro aspecto era lo militar. ¿Por qué? Porque como ya estamos en la etapa de la contrarreforma, recordemos que a partir de 1517, que viene ese proceso de revolución del pensamiento, de un conocimiento de la verdad, ya se están viviendo los estragos militares y hay una persecución en contra de los reformados. No era solamente religioso, sino que ya eran las Fuerzas Armadas quien iban, invadían las ciudades donde estaban los reformados y entonces los llevaban a la Inquisición. La persecución se volvió tan difícil que los reformados tuvieron que buscar la manera de protestar contra esta situación. Y Guido de Brest escribió una confesión en el año 1561. Pero ¿cuál era el propósito? Bueno, el propósito era demostrar que los reformadores no eran personas rebeldes. Por eso me encanta pensar en la relación que tiene Primero de Pedro capítulo 2, versículo 13 y 14 con este momento histórico. Mire lo que dice el texto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro exhorta a la iglesia a estar sujeta a sus autoridades, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, recordemos que en este momento histórico del pasaje se está criticando a los cristianos de haber quemado Roma, que fue una situación que Nerón hizo, pero se está acusando que los cristianos son personas rebeldes, son personas que causan división, son personas que están causando el detrimento de la sociedad y que no están al favor de la sociedad. Y precisamente es la misma situación que está pasando en Bélgica en ese momento. La Iglesia Católica está acusando a los reformadores de divisionistas. Está acusando a los reformadores de personas rebeldes que no quieren estar bajo la autoridad papal ni bajo la autoridad de los reyes. Naturalmente, los reformadores sí estaban en contra del pensamiento papal y sí estaban en contra de los abusos de autoridad que tenían los reyes, pero ellos estaban sujetos a las autoridades. La iglesia reformada no es una iglesia guerrillera, ni es una iglesia pleitista, sino es una iglesia que busca el beneficio de la sociedad por medio de predicar el evangelio. El evangelio no nos hace rebeldes. El evangelio nos hace obedientes a las autoridades, a ser personas dispuestas a guiar en la verdad a nuestras comunidades. Entonces, los cristianos eran personas respetuosas de las leyes, eran personas dedicadas a contribuir con la sociedad, pero al profesar la sana doctrina y las sagradas escrituras, se convertían en blanco de la Iglesia Católica Romana. Para este momento, Felipe II, que era el rey de España, instituye una serie de medidas que enojaron muchísimo a los holandeses y los belgas. Esta confesión también es conocida como Confesión de los Países Bajos. Es el nombre que se le atribuye a esta región geográfica. ¿Cuáles fueron estas medidas? En primer lugar, instaló a casi puros españoles como administradores, gobernadores, y todos estos puestos fueron dados a personas españoles, lo cual estaba causando una opresión muy fuerte a la iglesia reformada y a toda la sociedad de Bélgica. Número dos, se incrementaron los impuestos.
Número 3, hubo muchos soldados españoles en la región y entonces ya no estaban como un pueblo libre, sino ya estaban bajo un sometimiento español. La Inquisición fue uno de los aspectos más difíciles de la historia de la Iglesia Católica Romana, que hasta el día de hoy, si lo seguimos estudiando, vemos situaciones horribles que se dieron por medio de esta Santa Inquisición, pero fue uno de los aspectos que causó que la Iglesia Reformada buscara la manera de evitar todas estas situaciones. Y se dio una guerra de independencia que duró aproximadamente 80 años. Otro aspecto muy interesante, por lo cual tuvo que haber una confesión, es que en el año 1540 hubo un edicto que prohibía muchos libros. Los escritos de Desiderio Erasmo, los escritos del Melanchthon, los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, las traducciones al francés y al flamenco, o sea, las traducciones de la palabra estaban prohibidas porque la Iglesia Católica Romana creía que, esa es la palabra que se ocupa, que los idiotas no deberían leer las Sagradas Escrituras, solamente era para los clérigos. Un aspecto interesante es que es un edicto papal que no deben leer las escrituras más que los clérigos. Pero los clérigos o el clero en ese momento no eran personas estudiosas de la palabra, exégetas o personas que estuvieran deseosas de aprender la verdad, sino personas que eran amadores del dinero, que estaban buscando su posición económica de tener poder, pero no estar sujetos a la verdad. Por lo cual, la Iglesia Católica Romana consideró herético todos los libros hechos por los reformadores. Si había una traducción del griego, del hebreo, a algún idioma natural o de esa región, era considerado una herejía. Hoy en nuestros días, gracias a la Reforma, nosotros tenemos nuestra Biblia en español y podemos disfrutar de la comparación de varias versiones. Y ese es un hermoso resultado de la Reforma. Pero para los hermanos de ese momento era una complicación muy grande que tuvieran la Biblia en su idioma. ¿Cuál fue la intención de la confesión belga? No fue una confesión directamente hecha para la iglesia en el sentido estricto de la comunidad, sino era un libro que tenía la intención de mostrarle al gobierno que los calvinistas, que los reformados no eran un movimiento sectario, que no era un movimiento guerrillero. Los anabautistas en ciertos aspectos se convirtieron en rebeldes no solamente a las doctrinas, sino también al gobierno, por lo cual se tenía que hacer entender a la Iglesia Católica Romana o al gobierno de España que los reformados no eran personas que estaban atacando la política, sino estaban buscando guiar en la verdad al pueblo. Un texto muy interesante que estudiaremos también más adelante, que tiene que ver con Juan Calvino, son la institución de la religión cristiana, y la confesión belga fue fuertemente influenciada por este pensamiento, las doctrinas de la gracia, la predestinación y aspectos que veremos más adelante. Y esta confesión fue escrita por primera vez en Ginebra. ¿Cuál fue el método para llegar ante el gobierno español? Según la historia, Guido de Brest tuvo que acercarse al castillo de Tournai y desde ahí aventó el escrito a Margaret de Parma, que era la gobernadora, para poder presentar este escrito. Pero recordemos que era un asunto de persecución. Nadie podía tener ninguna Biblia ni ningún libro que era destinado a atacar las ideas de la Iglesia Católica Romana, pero en este sentido, Dios utilizó a personas para que fuera presentado. Este texto
ha sido uno de los textos muy importantes y que han sido estudiados y detallados por medio de los sínodos. Cada credo, cada confesión, cada catecismo hemos visto que ha sido aprobado en un concilio. Y en esos concilios se verifica la sana doctrina, el contenido que sea correcto. Bueno, en este sentido, esta confesión también fue revisada en el Sínodo de Antwerp y fue aceptada por la Iglesia de Bélgica. Y naturalmente esta confesión se extendió por toda la iglesia y en todos los Países Bajos. También fue revisado en el Sínodo de Dort, que hablaremos también en otra clase, su texto. Y la confesión fue adoptada como una de las normas confesionales que los oficiales de la Iglesia Reformada debían estudiar, debían entender y deberían compartir. Entonces, estamos frente a una de las confesiones reformadas más profundas y que tienen la intención de dar claridad o explicar qué es lo que creemos los reformados, por qué lo creemos y cuáles son las diferencias que tenemos ante la Iglesia Católica. En cuanto al aspecto histórico, podríamos decir que son algunos de los detalles más interesantes o relevantes que nos ayudan a entender el por qué va a hablar de esta manera. Algo que también es necesario decir antes de entrar al estudio especial de esta confesión es qué fue el Concilio de Trento. Bueno, el Concilio de Trento, uno de los concilios católicos, fue un concilio que se llevó, fue de la Iglesia Católico-Romana. Aquí no es un concilio ecuménico como los de los credos que dijimos anteriormente, credo niceno, constantinopolitano, no es igual, porque en ese tiempo había una sana doctrina. En este caso, solamente los obispos romanos o católicos romanos fueron invitados a estos concilios para clarificar o dar una respuesta a la reforma protestante en cuanto a las doctrinas romanas. Este momento histórico para nosotros es especial y lo debemos conocer porque muchas de las doctrinas y los sacramentos que la Iglesia Católica tiene hoy parten de este concilio de Trento. ¿Cuáles fueron los objetivos de este concilio? Fueron definir la doctrina católica y disciplinar a los miembros condenados por causa de la herejía de la Reforma. Número 2. Su importancia histórica se debe haber definido la doctrina de la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras, la tradición, los sacramentos y el celibato. Recordemos que para la Iglesia Católica, la Biblia está debajo de la Iglesia, no sobre la Iglesia. Y la tradición, en las tradiciones históricas, las tradiciones de los padres o de los santos o de los papas, es equiparada en santidad y pertinencia aquí a las Sagradas Escrituras. Y entonces, aquí hay un problema muy grande, pero la Iglesia Católica Romana, por medio de este concilio, logró unificar el pensamiento de todos los católicos romanos y dar como una respuesta a la fe reformada. Prohibió el casamiento de los sacerdotes, la afirmación de la supremacía de la autoridad papal, el decreto de la fundación de seminarios y la delimitación de los campos de aplicación de los teólogos. Los teólogos no tienen por qué traducir la Biblia. Lo que ellos tienen que hacer es dedicarse a hacer su labor de estudio bíblico personal. Ese es uno de los aspectos que tenemos que recordar en cuanto a este aspecto. Otro asunto que es interesante es que este concilio definió algunos aspectos dogmáticos y litúrgicos y éticos en la iglesia, como cuáles. Por ejemplo, una respuesta a la reforma protestante fue que ellos creían en la presencia real de Cristo en la Santa Cena. Recordemos lo que hablamos la clase pasada acerca de la transubstanciación. La transubstanciación implica que la carne y la sangre de Cristo están en realidad presentes
en el momento de comer el vino y el pan. Esa es una idea mística de que se convierte en el momento de estar en la boca. Este aspecto era rechazado por los protestantes, por los reformados, y todas las confesiones reformadas así lo explican. Pero la Iglesia Católica Romana afirmó esta doctrina errónea. Otro aspecto es que la justificación es por la fe y por las obras. Es decir, es por medio de creer, pero también son necesarias las obras. Es decir, la gracia de Cristo no es suficiente para los católicos, sino también son necesarias las buenas obras. Otro aspecto interesante es la conservación de los 7 sacramentos. ¿Cuáles son esos 7 sacramentos? Bueno, algunos de los más conocidos por todos nosotros, bueno, la primera comunión, la extremaunción, la confirmación, el matrimonio, el bautismo, la Eucaristía. Y estos aspectos o estos sacramentos no son instituidos por nuestro Señor Jesucristo como los dos de la Santa Cena y el bautismo que nosotros tenemos, sino eran parte de una de las herejías o de las enseñanzas equivocadas. Por ejemplo, la extrema unción. Permíteme, lee eso, mamá, por favor. Otro aspecto que la Iglesia Católica Romana también afirmó fueron las indulgencias. Las indulgencias que la Iglesia Reformada estaba denunciando porque eran en realidad un asunto hereje y era un robo en cuanto al perdón de los pecados, la Iglesia Católica Romana lo afirmó, dijo que las indulgencias eran parte de la vida de la Iglesia y estas otorgaban salvación y perdón de los pecados. Otro aspecto es la veneración de la Virgen María y los santos y la virginidad perpetua de María, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que ya lo mencionamos, y la aceptación de los libros sagrados y la tradición apostólica. En este momento se reciben los libros deuterocanónicos. Es en el Concilio de Trento donde libros como Sabiduría son añadidos a el canon de la Biblia o la Biblia católica. Otro aspecto muy interesante y que hemos de hablar en un momento es que la tradición apostólica y las sagradas escrituras son las fuentes de la revelación y el decreto sobre el purgatorio. Se reafirmó la existencia del purgatorio y la veneración de los santos y las reliquias. Hasta aquí, en este aspecto histórico, nosotros podemos ver qué es lo que creía la Iglesia Católica Romana y por qué la Iglesia Reformada tuvo que dar una respuesta en su momento. Y entonces viene la contrarreforma que da otra respuesta y vuelve a ver la respuesta por medio de la confesión. Podemos concluir en ese aspecto histórico que la confesión belga es una respuesta a la respuesta de la Iglesia Católica Romana a la reforma. Es una respuesta a la contrarreforma. Bueno, ahora sí quiero invitarles a que puedan tomar en sus manos, si tienen en sus notas, la confesión belga para que podamos ir viendo artículo por artículo algunos de los detalles que hemos planteado para que nosotros analicemos.
La confesión belga inicia de una manera muy interesante. Inicia rechazando que la autoridad de la Biblia dependa de la Iglesia y da dos evidencias de la inspiración de la Biblia, una interna y otra externa. Cuando nosotros hicimos el estudio de la confesión escocesa, hablamos capítulo a capítulo algunas de las señales interesantes acerca de la persona de Cristo en su inicio, porque ese es el fundamento de la confesión escocesa, pero como esta es una respuesta a las herejías, es una respuesta a las doctrinas equivocadas de la Iglesia Católica Romana, inicia desde el artículo número 3 en adelante a dar del 3 al 7, da una respuesta específica a el pensamiento de la autoridad de la Escritura. Se habla de que la Escritura es inspirada por Dios, es guiada por el Espíritu Santo y que es escrita por Dios. Por ejemplo, en el artículo número 3 dice, y él mismo escribió con su dedo las dos tablas de la ley. Por esta razón, a tales escritos los denominamos santos y divinas escrituras. El artículo número 4 nos presenta los libros canónicos y nos da la lista de los 66 capítulos que nosotros conocemos. Recordemos que el Concilio de Trento había aprobado a los libros apócrifos como parte del canon de la Escritura, pero estos libros apócrifos no entraron, o estos deuterocanónicos, no entraron por causa de tener contradicciones y estar... uno, no era la autenticidad del autor, del tiempo, ni el contenido era una unidad con la escritura. Hay aspectos en los libros deuterocanónicos que son contrarios a la unidad de la escritura y que están en contra de los mismos principios de la palabra, por lo cual la Iglesia Reformada desde un principio había dicho que no eran parte, pero la Iglesia Católica sí los retomó. Y en el artículo número 5 que quiero leerles, dice así: únicamente a esos libros aceptamos por sagrados y canónicos, para regular nuestra fe según ellos, para fundamentarla en ellos y en ellos confirmarla. Y creemos sin duda alguna todo lo que está comprendido en ellos, y eso no tanto porque la Iglesia los acepta y los tiene por tales, sino sobre todo porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios, y porque también tiene la prueba de ello en sí mismos, cuando advertimos que los ciegos mismos pueden palpar que las cosas en ellos se han predicho acontecen. El número 6, artículo 6. A estos santos libros les distinguimos de los apócrifos, que son los siguientes: el tercero y cuarto libro de Esdras, el libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, los que se han añadido en la historia, a la historia de Esther, a la oración de los tres mancebos en el fuego, la historia de Susana, de la imagen de Beli, de Beli el dragón, la oración de Manasés y los dos libros de los Macabeos. La iglesia podrá leer esos libros y también tomar de ellos enseñanzas en tanto en cuanto que estén de conformidad con los libros canónicos, pero carecen de poder y autoridad para apoyar en ellos algún artículo de la fe o de la religión cristiana, pues podrían disminuir o contradecir la autoridad de los otros libros sagrados. Ve usted este detalle muy interesante, porque la confesión belga tiene este aspecto que otras confesiones no ocupan con esta pericia. Se busca decir claramente cuáles son los libros canónicos y cuáles no, y por qué lo son, por qué no son canónicos y por qué tienen que estar fuera. Ahora, el artículo número 7 es muy importante porque dice así: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios. No se necesitan sueños, revelaciones, ni otras cosas, ni tradiciones papales, y que todo lo que el hombre esté obligado a creer para ser salvo en ellas, se enseña suficientemente en ella. Pues ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita, así no les es permitido a los hombres, aunque incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera
que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, como lo dice el apóstol Pablo, porque como está vedado añadir algo a la palabra o disminuir de ella, así de ahí se evidencia realmente que su doctrina es perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número y antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos, resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos que todo corazón, todo lo que no concuerde con esta regla infalible, según nos enseñaron los apóstoles, diciendo, probad los espíritus si son de Dios. Este aspecto es crucial. Este aspecto es clarísimo. ¿Cómo se especifica la autoridad de la Escritura? La pertinencia de la Escritura. La Escritura no puede ser añadida ni puede ser extraída. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. No le añadas, no le quites, no hay más revelaciones. Inclusive para nuestros días esto es muy práctico y es muy pastoral. No hay más visiones, no hay más sueños, no hay más revelaciones, ninguna otra cosa aparte de la Escritura. Ningún libro puede ser equiparable con la Escritura. Ni siquiera los credos, confesiones y catecismos son equiparables con la Escritura. No, todos ellos surgen de la Escritura y nos ayudan a entender la Escritura, pero no son divinos. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. La única palabra divina, inspirada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, que utilizó a hombres para darnos su palabra y su voluntad completa, es las Sagradas Escrituras. Por lo cual, la Iglesia Reformada dice específicamente que ni las tradiciones papales, ni ninguna otro escrito o pensamiento de cualquier autor, por más antiguo que sea, es válido o es equiparable a la Escritura. Ahora, vea usted en la práctica de la Iglesia Católica hasta hoy, se utiliza mucho más las tradiciones, los escritos de los padres de la Iglesia que la misma Escritura. Como dijo San Agustín, como dijo San Sebastián, como dijo San Tito, como dijo todos los santos, pero no se ocupa la Escritura. No, la Escritura es nuestra única regla de fe y práctica, por lo cual es lo que nosotros debemos estudiar. Continuamos con esta parte del análisis de nuestra confesión, porque nos presenta que esta confesión recibe los credos reformados. El artículo número 9 nos habla acerca de las confesiones y recalca lo que ya se dijo en otra ocasión. Quiero ir a la última parte del artículo número 9 que dice esto. Esta doctrina de la Santísima Trinidad ha sido siempre sostenida y mantenida en la Iglesia verdadera, desde los tiempos de los apóstoles y hasta ahora contra los judíos, mahometanos y algunos falsos cristianos y herejes como Marción, Manes, Praxes, Abelio, Samosato, Arrio y otros semejantes, los cuales fueron justamente condenados por los santos padres. Por lo tanto, con respecto a este punto, aceptamos gustosamente los tres sumarios de fe, a saber, el de los apóstoles, el de Nicea y el de Atanasio, así como también lo que resultó por los antiguos en conformidad con estos sumarios. Es decir, esta confesión repite o afirma que nosotros creemos como reformados
en los credos, credo niceno, credo de los apóstoles, credo de Atenasio, credo de Calcedonia. ¿Por qué? Porque el de Calcedonia es un resultado de los credos anteriores. Aspectos ya más que están relacionados con la obra de Cristo, que nosotros vemos a partir del artículo 10, 11, 12, 13. Nosotros entendemos un aspecto muy importante acerca de la providencia. ¿Por qué? ¿Por qué se habla acerca de la providencia? Vea usted lo que dice aquí. Creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado, ni las ha entregado al acaso o al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo esto, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles que Él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso con los demonios y los inicuos, que los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente de Él lo que Él nos indica en su palabra. Vea usted en este aspecto porque debemos detenernos aquí. En primer lugar, señala la providencia. Dios crea todas las cosas, pero no las abandona. Esa es una doctrina filosófica del deísmo. Dios crea, pero se va. Deísmo es diferente al teísmo. Nosotros somos teístas. Nosotros creemos que Dios está gobernando y guiando la creación. El deísmo cree que Dios creó, pero abandonó y que todas las cosas están sujetas al caos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que todas las cosas pasan por la perfecta voluntad de Dios. Y ahora, tiene un tacto pastoral muy claro. ¿Por qué? Porque habla acerca de que Dios no es autor del pecado, pero aunque no es autor del pecado, el pecado sucede bajo su voluntad, bajo su autoridad y nada se escapa de su control. Veamos esta característica, porque muchas personas aún afirman que, ¿por qué existe? Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Si Dios existe, ¿por qué existe el pecado? Bueno, ese es un pensamiento a lo cual esta confesión trata de dar una respuesta. Y da la respuesta muy clara en decir que Dios gobierna sobre todas las cosas y su poder es sobre todas las cosas, y aunque los demonios, aunque las personas malvadas hagan cosas pecaminosas, Dios está en control de ellas y pasan según su divina voluntad. Él es providente y está atento de su creación. A partir de este momento nosotros entramos a un aspecto netamente teológico. ¿Cuál es este aspecto teológico y por qué se dice que esta es una confesión calvinista? Bueno, el artículo 14 nos habla de la creación y caída del hombre. Artículo 15, el pecado original. Artículo 16 nos habla de la elección. Artículo 17 nos habla acerca de la redención o la recuperación del hombre caído. En ese momento o hasta este aspecto nosotros estamos hablando de los 5 puntos calvinistas o de las doctrinas de la gracia, que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, pero el hombre a causa del pecado cayó. Pero que esto ya estaba predestinado, que a Dios nada se le salió de las manos, sino que Dios desde la eternidad ya había escogido a aquellos que quería que fuesen salvos. Y este es uno de los aspectos por los cuales decimos que es una confesión calvinista. Guido de Bresse fue alumno de Juan Calvino, por eso tiene esta influencia en la confesión.
se explica claramente la doctrina de la justificación. De la justificación, nótese que el aspecto o el artículo 20, 21, 22, 23 y 24 nos van a hablar acerca de la obra meritoria de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es la doctrina de la justificación? La doctrina de la justificación implica que el hombre, a causa del pecado, merece la justicia de Dios, merece la ira de Dios, pero Dios en su misericordia quiso imputar o culpar a Cristo por medio de su sacrificio en la cruz, todos los pecados de los hombres a los cuales Él quiso elegir. Por lo cual los hombres, a causa del sacrificio perfecto de Cristo, ahora no son culpados de su maldad, sino Cristo ha perdonado sus pecados por medio de pagarlo en la cruz. Eso es la doctrina de la justificación, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y Dios justificó o Dios culpó a Cristo y puso toda su ira sobre él, y Cristo ahora nos presenta delante de Dios como santos. Esa es la doctrina de la justificación. Somos santos porque Cristo nos ha hecho santos. Y a esto se dedica todo el artículo o los artículos 21 en adelante. 21 al 24, al 25. Otro aspecto que nosotros tenemos que ver y necesitamos recuperar en cuanto a lo que debemos dar respuesta a la Iglesia Católica Romana es las marcas de la Iglesia verdadera. En esta sección, a partir del artículo 27, se empieza a hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La primera parte nos habló acerca de Dios, la segunda de la Escritura, la tercera acerca de la naturaleza de Cristo y la obra de Cristo, y esta cuarta parte nos va a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son las obligaciones de los miembros de la iglesia? ¿Y cuáles son las marcas de la iglesia? Quiero leerles el artículo 27. Creemos y confesamos una iglesia católica universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin, deduciéndose según esto, que Cristo es un Rey eterno que no puede estar sin súbditos. Y esta santa iglesia es guardada por Dios, sostenida contra el furor del mundo entero. Si bien a veces durante algún tiempo ella parece a los ojos de los hombres haber venido a ser muy pequeña y quedar reducida a una apariencia, así como el Señor durante el peligroso reinado de Acab retuvo para sí a 7,000 almas que no doblaron sus rodillas ante Baal, esta santa iglesia tampoco está situada, sujeta o delimitada a cierto lugar o a ciertas personas, sino que se halla esparcida y extendida por todo el mundo, estando sin embargo ensamblada y reunida con el corazón y la voluntad en un mismo espíritu por el poder de la fe. Este aspecto es hermoso al hablar de la catolicidad de la iglesia. La catolicidad de la iglesia no significa solamente que es universal en el sentido espacial, sino a la plenitud de la iglesia, porque la iglesia, aunque pasen los tiempos, aunque vengan persecuciones, aunque venga cualquier situación, la iglesia permanece porque es la iglesia de Cristo, porque es la esposa de Cristo, y la iglesia, aunque esté pasando pruebas, aunque esté pasando problemas, la iglesia es la iglesia de Cristo y Él la sostiene. Es un aspecto hermoso de esta confesión. Ahora, nos habla acerca de quiénes son los miembros de la iglesia, quiénes son parte de esta santa convocación o de este grupo de los redimidos.
Y quiero señalar el aspecto del artículo 29. Creemos que por medio de la palabra de Dios se ha de distinguir diligentemente y con buena prudencia cuál sea la iglesia verdadera, pues que todas las sectas existentes hoy día en el mundo se cubren con el nombre de iglesia. No hablamos aquí de la compañía de los hipócritas, las cuales se hallan en la iglesia entremezclados con los buenos y sin embargo no son de la iglesia, si bien corporalmente están en ella, sino que decimos que el cuerpo o la comunión de la iglesia verdadera se han de distinguir de todas las sectas que dicen que son la iglesia. Los signos para conocer la iglesia verdadera son estos: la predicación pura del Evangelio, la administración recta de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo, y la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Resumiendo, si se observa una conducta de acuerdo a la palabra pura de Dios, desechando todo lo que se opone a ella, teniendo a Jesucristo por única cabeza. La iglesia verdadera y las marcas de la verdadera iglesia. Ahí, a partir de este momento, seguimos en el aspecto de la iglesia, pero vamos al aspecto del gobierno de la iglesia. ¿Cuál es el orden de la iglesia? Orden y disciplina de la iglesia, y lo vemos en el artículo 30, 31 y 32. ¿Cuál es el orden de la iglesia? Es un orden explícitamente presbiteriano con 3 oficios: los ministros de la palabra, los ancianos y los diáconos, que deben de ser elegidos para sus oficios por elección de la iglesia bajo la invocación del nombre de Dios y con buen orden según enseña la palabra de Dios. Son los oficiales de la iglesia. Creemos además que los que rigen las iglesias deben ver que es bueno y útil que instruyan y confirmen entre sí cierta ordenanza tendente a la conservación del cuerpo y de la iglesia, y que eso no obstante deben cuidar de no desviarse de lo que Cristo, nuestro único Maestro, ha ordenado. Es decir, los ancianos, diáconos, pastores, ministros de la palabra no gobiernan bajo sus ideas, sino bajo los principios de la palabra. Vea usted cómo esta confesión hasta este punto nos ayuda a entender la relación de la iglesia, el gobierno de la iglesia, y por qué nosotros como presbiterianos tenemos un gobierno bíblico, tenemos un gobierno que está sujeto a los principios escriturales. El artículo 33, artículo 34, artículo 35 nos hablan acerca de los sacramentos. ¿Cuáles son estos sacramentos? Bueno, los sacramentos de la Santa Cena y el bautismo. Pero hay una referencia a qué son ellos. Dice el artículo 33 de esta manera: son signos visibles y sellos de algo interno e invisible, por medio de los cuales Dios obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Así pues, las señales no son vanas ni vacías para engañarnos, porque Jesucristo es su verdad, sin el cual ellas no serían absolutamente nada. Además, nos contentamos con el número de sacramentos que Cristo, nuestro Maestro, nos ha ordenado, los cuales no son más que 2, a saber, el sacramento del bautismo y de la Santa Cena de Jesucristo. Este aspecto es importante porque está dando la respuesta a los 7 sacramentos que el Concilio de Trento había afirmado. La confesión dice, no son 7, solamente son 2 instituidos por Cristo. Los otros 5 son instituciones papales, son de la tradición, pero no son aspectos netamente bíblicos para ser llamados sacramentos.
Y la última sección que nosotros podemos encontrar, que son el artículo 36 y 37. El artículo 36 tiene que ver con la relación de la iglesia y el gobierno, y el artículo 37 que habla acerca del juicio final. Cada una de estas confesiones o de estos aspectos que se toman son claramente una exposición para darle a entender al gobierno, al católico romano, qué es lo que cree la iglesia reformada. Hermano, el uso pastoral de esto es invaluable, porque como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada, como iglesia calvinista, al nosotros leer cada una de estas confesiones y ver cada detalle de ellas, podemos tener claramente qué es lo que creemos. Hermanos, uno de los problemas tan difíciles que también se dieron en el tiempo del oscurantismo es que la iglesia dejó de leer la Biblia y dejó de conocer la verdad. Pero recordemos que la verdad nos hace libres. La palabra de Dios es la verdad, por lo cual nosotros, al acercarnos a la verdad de Dios por medio de la palabra, nuestros ojos son abiertos a la verdad y venimos a la obediencia de su gracia. Hoy, al nosotros estudiar la confesión belga, podemos ver cuál es la práctica de la iglesia, cuáles son los sacramentos, cuál es la doctrina de la iglesia, cuál es nuestra responsabilidad y dar respuestas a la Iglesia Católica Romana. ¿No ha usted escuchado en la iglesia que muchos hermanos piden un curso anticatolicismo? A mí como pastor me han pedido varias ocasiones, pastor, denos por favor un curso anticatolicismo. Bueno, yo creo que es mejor regresar a nuestras confesiones, y nuestras confesiones y la historia de todas ellas nos dan claramente la verdad. Si nosotros conocemos la verdad, fácilmente podremos debatir y refutar todas las herejías. Hermanos, muchas gracias por este tiempo, su atención. Pastor Ismael. Muchísimas gracias. Es muy interesante poder escuchar la historia sobre los credos. Y yo creo que esto nos deja con el ojo muy cuadradito porque normalmente no conocemos tanta historia e incluso el credo que acabamos de estudiar ahorita, la confesión belga, es algo muy importante, pero que está desconocida en muchas de las iglesias. Si acaso las iglesias pueden conocer el credo de los apóstoles, un poco el credo niceno, a lo mejor un poquito acerca de de los cánones de Dort, y tal vez un poco de Heidelberg o Westminster, aunque tal vez solamente por nombre. Pero realmente cuando nosotros comenzamos a acercarnos a estas enseñanzas, podemos encontrar mucho. Incluso ahorita nuestro exponente nos acaba de mencionar que un curso anticatolicismo, yo creo que aquí está. Yo creo que este es el credo que nosotros debemos de estar ocupando si tenemos que dar algunas respuestas. No olvidemos, queridos hermanos, que este es un estudio que tiene que ver con historia, que tiene que ver con doctrina, pero que también tiene que ver con apologética. Entonces, lo que hemos visto ahora ha sido interesante. Debemos de mencionar algo sobre la reforma, sobre la contrarreforma y sobre la reacción que se tuvo ahora. Ahora, antes de contestar las preguntas, hermanos, si hay algún comentario sobre lo que aquí ha sucedido, lo que aquí se ha dicho, pues lo pueden comentar ahora. Ahorita iremos a esa pregunta que nos está haciendo nuestro hermano
David. Hermanos, ¿hay alguna pregunta? Bueno, en lo que se animan a la pregunta, vamos a contestar esa pregunta de la contrarreforma. Queríamos dejarla como un reactivo después, pero creo que es ahora. Queridos hermanos, fíjense que sucede algo muy interesante. Allá por los siglos 11, 12, 13 y 14, hubo distintos hombres que se les conoce ahora como prerreformadores. Y es en el tiempo de Martín Lutero cuando se da la reforma, pero no es él aislado, sino que los prerreformadores prepararon las cosas, ellos dieron el golpe en cada uno en su momento y después llega Lutero, da las tablas, inmediatamente se queda convulsionado todo ese tiempo, pero cuando se da la reforma, hay una reacción. Escuchen bien la palabra que voy a mencionar. La Iglesia Católica Romana, que se acaba de formar apenas ahora en el 31 de octubre de 1517, que se da ese momentito de reacción, va a caminar unos cuantos años hasta el Concilio de Trento. Entonces, el Concilio de Trento se convierte en un movimiento que se llamó de la Contrarreforma. Entonces, para cancelar la reforma, entonces viene la Contrarreforma. Y esto ya se mencionaron todos los aspectos que tienen que ver con el Concilio de Trento. Y esas cosas estuvieron muy bien, pero hubo algo que no se mencionó en este momento porque no era el caso, pero junto al Concilio de Trento nace un movimiento que se llama los jesuitas. Y ese movimiento de los jesuitas es el movimiento religioso armado para comenzar a provocar a la iglesia cristiana. Y entonces hubo una persecución muy fuerte en muchos lugares. A este movimiento de la Contrarreforma, especialmente con este grupo de la Santa Inquisición, se le va a llamar la Compañía de Jesús, de Ignacio de Loyola. Entonces, Ignacio de Loyola comienza a hacer toda una revolución que va a juntar a todos los eruditos católicos, pero con un sentido de guerra para comenzar a destruir a la iglesia. Y entonces por eso es que hay muchos pleitos dentro de las iglesias protestantes, porque alguien los estuvo provocando. Además, que perseguían a los verdaderos cristianos. Hubo una matanza tremenda. Hubo una situación que se provocó debido a la Contrarreforma, que cuando llegamos a 1648 se da algo que se llama la paz de Westfalia o de Westfalia. Esto quiere decir, queridos hermanos, que el movimiento católico romano nunca estuvo quieto, sino que siempre estuvo tratando de acabar con la iglesia. Si ustedes me preguntan en este momentito a qué orden sacerdotal pertenece el Papa Francisco, hermanos, pertenece precisamente a la parte más erudita de la Iglesia Católica Romana, que es de la Compañía de Jesús, es decir, a la parte fuerte de la Contrarreforma. Entonces, fíjense bien lo que está pasando. En este momento, con el movimiento del ecumenismo, con el movimiento que se está dando, hermanos, siguen haciendo contrarreforma contra los reformados. O sea, no es aislado el asunto. Si ustedes me dicen, hermano, pero eso ya pasó, no, ellos siguen teniendo guerra con nosotros.
de repente nos perdonan tantito y nos dicen que somos los hermanos separados. Pero eso es en teoría, porque en la práctica siempre están haciendo cosas para afectar a la iglesia cristiana. Entonces, si hablamos de efectos, hermanos, ha habido muchos efectos y muchas guerras para destruir a la iglesia, porque todavía hasta la fecha la contrarreforma no se ha terminado mientras siga existiendo la Compañía de Jesús o los jesuitas. El arma secreta del Vaticano ahora se llama Francisco, porque continúa todavía la contrarreforma. Yo espero que hayamos podido contestar esta pregunta del hermano David, que nos parece realmente muy interesante. Pero hermanos, algunos se nos quedaron muy quietos en este momento, pero si hay alguna pregunta, la podemos contestar. Aquí hay una pregunta, ¿son todos estos credos y confesiones que se han estudiado aceptadas por todas las iglesias protestantes, bautistas, carismáticas? No. La confesión de fe de Westminster es una confesión muy interesante y los bautistas se desprendieron de ahí para hacer una confesión muy interesante, pero es realmente muy parecida. Las iglesias carismáticas, hermanos, realmente no tienen credos, ni confesiones, ni catecismos. Ellos solamente se mueven a través de la experiencia. Las iglesias luteranas, ellos sí han tenido algunos credos, pero no, y confesiones, pero no precisamente la belga, la escocesa, los Países Bajos y los catecismos. Eso no va con ellos. Debo de decir que los luteranos se quedaron con un catecismo muy interesante de Martín Lutero, pero no el grupo de todo lo que hemos estado mencionando, hermanos, al no ser de credo de Nicea y credo de los apóstoles, ellos no están siguiendo la misma línea. Entonces los luteranos no compaginan con algunas confesiones reformadas por el asunto de la transustanciación, por la presencia de Cristo en la cena del Señor. Y esto es importante porque, hermanos, aunque podemos decir que los anglicanos y los luteranos, los presbiterianos, son los únicos que son de la línea histórica, los luteranos y los anglicanos realmente hasta la fecha todavía parecen católicos romanos. Han cambiado en algunas cosas, pero no totalmente. Por esa razón podemos decir los luteranos. Si usted llega a algunos países, incluso aquí en México, en la Ciudad de México, hay iglesias luteranas, hay iglesias anglicanas, pero usted entra y parece que está entrando a un templo católico romano. Hubo un movimiento muy interesante llamado el puritanismo. Entonces, el puritanismo en el tiempo de la Reforma, ya por 1660, ellos estuvieron en contra de la enseñanza anglicana, porque ellos realmente parecían católicos romanos, y entonces los puritanos, que eran de los herederos de la confesión escocesa de Juan Knox, ellos dijeron, nosotros no podemos seguir con esa línea, y entonces rechazaron totalmente el anglicanismo. Entonces el anglicanismo, aunque parece evangélico, hermanos, tiene toda la facha, toda la apariencia de Iglesia Católica Romana. Hay un sacerdote que he estado observando desde hace unos 3, 4 meses, y es un sacerdote que él se presenta realmente como sacerdote, pero sacerdote evangélico. Pero lo que pasa con él es que él es un anglicano, vamos a decirle pastor anglicano. Vamos a suponer que es un pastor evangélico, pero, hermanos, si ustedes lo miran, realmente hasta en la forma de levantar la hostia,
Ajá, porque ellos están siguiendo la misma línea y no son tan diferentes de la Iglesia Católica Romana, pero que sí se quedaron de este lado, vamos a decir, de los evangélicos, pero no son confiables. Si hay alguna pregunta, ¿una pregunta? Bueno, hay grupos que tienen un gobierno episcopal. Por ejemplo, la iglesia luterana, la iglesia anglicana también, son de gobierno episcopal. Es decir, que un hombre es el obispo de todo ese movimiento. Hoy hay varios. Hoy hay varios grupos, por ejemplo, la Iglesia Metodista en la Ciudad de México. Tal vez aquí en Chiapas no haya, pero en la Ciudad de México hay varios o muchas iglesias de corte metodista. Bueno, y bueno, hermanos, me gustaría ver... me gustaría ver quiénes están aquí en la sala para que podamos hacer alguna pregunta. Ajá. Sí, La hermana... bueno, en la sala está el hermano David Escobar, Moy, Fernando, Julián, Francisco, Miguel, Dina, hermano Homero, Gloria, Nelly, Consuelo, Roberto y Víctor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Gloria, ¿qué te pareció el estudio de hoy? ¿Qué te hace pensar esto que estamos viendo ahora? ¿Qué reacción te ocasionó esta conferencia? Creo que lo voy a escribir en el chat. Bueno. Pero en lo que ella... en lo que ella escribe, le podemos preguntar a la hermana Nelly. Queremos escuchar primero a las mujeres. Eso, muy bien, hermana, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Bien, gracias. Aquí aterrizando apenas. Qué bueno, qué bueno. Mire, sí, solamente me perdí ahorita al llegar, ya cuando usted estaba hablando lo al principio, pero sí escuché al hermano Ismael. Me llamó la atención acerca de lo que se hablaban de los libros apócrifos. Sí. En donde la iglesia pues católica los introduce a su Biblia, ¿no? Porque incluso hay una Biblia que dice con deuterocanónicos, ¿no? Es la que lleva la iglesia. Entonces, muchos de esos libros pues no fueron aceptados. Hay incluso uno, es que no recuerdo, lo leí, no sé si es el de Baruch, el que habla incluso hasta como de hechicería, no sé si, no sé si es ese el libro. ¿Por qué si ellos... Es el de Tobías. El Tobías, sí, hay uno que habla acerca de hechicería. Ajá, porque incluso muchas veces parte de la historia a veces se nos dice leer los macabeos, ¿no? Pero como algo histórico, ¿no? Sí. Pero el de Tobías, ¿por qué la Iglesia Católica sabía? Porque yo me imagino, pues ellos estudian todo esto, ¿no? Lo único que me hace entender es que tengan un velo, ¿no? El por qué insisten, digamos, o por qué los introducen y a pesar de que la lectura en este libro, por ejemplo, que es muy franco hablar de hechicería, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención, que siendo ellos muy eruditos, entre comillas, puedan seguir, digamos, hablando sobre todo de este libro. Ok. Hermana, gracias por su pregunta. Qué bueno que nos está comentando esto. La Iglesia Católica Romana, hermana, tiene todo un esquema, tiene todo un movimiento
Y ese movimiento se llama magisterio. Tiene un magisterio. Entonces, el Papa es parte de ese magisterio, pero él no es el representante absoluto, sino que él está sujeto a ese grupo. Entonces, ese grupo es el que determina qué es lo que debe creer todo mundo. Y precisamente cuando se introdujo este libro de Tobías, el libro menciona el asunto del purgatorio, presenta la oración, inclusive a los muertos, tiene errores históricos y además tiene el problema de un ángel mentiroso y sobre todo la situación de la hechicería. Pero la Iglesia Católica Romana ha sido un movimiento sincretista para tratar de ganar a todos los movimientos que existen, inclusive de brujería, va intercalando sus enseñanzas para jalar más gente. Esto lo podemos ver mucho más claro en la santería cubana o en la santería africana o en la santería brasileña. O sea, los grupos afroamericanos y afroantillanos tienen un catolicismo, hermanos, realmente de brujería. Nosotros los que estamos acá de este lado de Chiapas, podemos ver un sincretismo de la Iglesia Católica Romana muy fuerte con los movimientos de corte maya. Acá en Chiapas, cerca de San Cristóbal de las Casas, hay una comunidad que se llama San Juan Chamula. Y usted llega a ese templo y no es otra cosa, o sea, ahí no es un lugar de culto para público, pero sí es un lugar de culto donde la gente lleva veladoras, donde la gente lleva gallinas y ahí hay un sacerdote que las degolla. Ahí hasta cierta zona los dejan entrar, pero no dejan sacar fotografía. ¿Por qué? Porque está toda la situación fuerte. Entonces, dentro de ese templo católico romano se están llevando una serie de brujerías y de hechicerías y de cosas muy fuertes. ¿Pero por qué lo permite? Porque su sistema es sincrético. Y sincrético y ecléctico, que acepta de todo lo que traiga. Esa es la razón por la que ellos lo aceptan. Ahora, algo que tenemos que pensar es que sí es verdad que los sacerdotes estudian mucho, saben mucho, pero toda la enseñanza está encaminada a algo. Para no salirse del eslabón o de la enseñanza o el cartabón, más bien el cartabón establecido por el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Espero, hermana, que eso haya podido ayudar un poquito. Sí, gracias, doctor. Bueno, así es, dice, y es un asunto, si en su opinión, pero buscar hacer amigable al catolicismo romano a la comunidad homosexual, los hay. De hecho, la Iglesia Católica Romana desde hace muchos años, muchos de sus sacerdotes han sido homosexuales, han sido pederastas, han sido adúlteros, pero precisamente por el asunto del celibato. El asunto del celibato. ¿Qué es esto del celibato? La prohibición a poderse casar. La Iglesia Católica Romana o la Iglesia Católica se divide en dos partes. Una que es la Iglesia de Roma y la otra que es la Iglesia griega ortodoxa. En la iglesia, pero son realmente lo mismo, solamente que en zonas diferentes y hay ciertas características. Los sacerdotes de la Iglesia Católico Romana, Católico
ortodoxo, griego ortodoxo, ellos sí permiten que los pastores puedan usar los sacerdotes pueden usar la barba más que rasurarse. Ellos sí permiten el matrimonio. Ellos dicen no es necesario el celibato, eso ya se terminó, pero ellos sí lo hacen. La Iglesia Católica Romana normalmente utiliza íconos y la Iglesia Ortodoxa utiliza cuadros. Entonces, dentro de la Iglesia católico romana, sí ha habido mucho y ha habido mucha apertura sobre este asunto de la inclusión, aunque debemos de decir que, aunque muchos de ellos están en contra por el tipo de movimiento, pero en la práctica muchos están en ese problema. Bueno, ya se acaba de probar el casamiento de las parejas del mismo sexo. Y bueno, acabo de mencionar que ellos son sincréticos y eclécticos, aceptan todo. Y aunque en algún momento dirían que no, ya Francisco ya dijo que es posible. Y bueno, sí es cierto, la cosa está muy fuerte. Aquí hay una pregunta, ya que uno de nuestros artículos nos dice que creemos con el corazón y confesamos con la boca que un ser espiritual, no entendí, ya que uno de nuestros artículos nos dice... Está en dos partes, es la respuesta de nuestra hermana Gloria, a lo que debemos, o sea, ¿qué es lo que escuchamos hoy, lo que debemos creer y lo que debemos confesar como iglesia? Ya que es, uno de los artículos dice que creemos con el corazón y confesamos con la boca quién es Dios y la unión que tenemos con Dios. Claro que sí, Gloria. Esto que tú mencionas es muy importante porque la cuestión de la confesión es la comprensión de la doctrina para que nosotros nos integremos con ella y en base a eso alcanzamos la madurez espiritual. Algo que me gustó mucho de la conferencia es que los credos se basan en las escrituras, pero la autoridad está en las escrituras, no en los credos. Nos ayuda mucho, claro que sí, nos da dirección. Por eso es importante que podamos confesar con nuestra boca y eso nos ayuda para la unión con todos los creyentes. Fíjense qué bueno que estamos platicando sobre todo este tipo de cosas, porque dijimos que los credos tienen que ver con tres cosas cuando menos. Número 1, el asunto histórico. Número 2, el asunto doctrinal. Y número 3, el asunto apologético. Si ustedes se dan cuenta, ya en este momento estamos haciendo apologética. Los credos ya nos están poniendo en el punto de decir cómo es posible que estén pensando de esta forma y de esta forma, si los credos, si las confesiones nos están mostrando esto. Entonces me parece que ya estamos caminando y queridos hermanos, me gustaría mucho que siguiéramos después de estas introducciones que estamos dando, y decimos introducciones porque no por el tiempo no podemos profundizar todo lo suficiente a cada uno, a menos de que uno de los cursos sea específicamente sobre uno de ellos, y que sería un tiempo suficiente también para poderlo cubrir, pero no ha sido ahora el interés porque hemos estado estudiando otras cosas. Ya aquí hay una respuesta a la pregunta anterior sobre la transustanciación. Y la transustanciación, sí, hermanos queridos, es una doctrina que trajo mucha confusión. De hecho, dentro de la iglesia, en ese momentito cuando se da la reforma,
Los luteranos se quedan con el asunto de la transustanciación y los protestantes, la Iglesia Reformada, nos vamos a quedar con la consustanciación, que son dos cosas diferentes. Entonces, la transustanciación es la doctrina de la Iglesia Católico Romana papista, donde se afirma que la cena del Señor, el pan y el vino, no solamente representan el sacrificio, sino que se convierte, cuando llega a la boca, se convierte en sangre real y carne real de Cristo. Y es que hay una doctrina que se llama ex opere operato para ellos. Y eso significa que todo lo que está al alcance de lo sacro, de lo santo, se convierte en santo. Entonces, como es un elemento que ellos consagran en ese sentido, entonces se convierte en la misma sangre y en la misma carne de nuestro Señor Jesús. Y esto, queridos hermanos, es muy fuerte, porque eso nos va a llevar a todo el estudio de todas las reliquias. Todas las reliquias, todos los aspectos de fetichismo que tiene la Iglesia Católica Romana adquieren cierto valor, pero en base a los principios que ellos tienen, que se llama ex opere operato. Todo lo que se toca a través del agua bendita, a través de las oraciones que ellos hacen, entonces lo convierten en santo. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Nosotros creemos en las Sagradas Escrituras. De hecho, la palabra Sagrada Escritura es correcta. Y contiene de forma completa la voluntad de Dios. Sí es cierto, porque dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y ahí menciona 4 paras. Útil para enseñar, para corregir, para instruir, y hay una más, me parece que es para corregir. Y entonces son 4 aspectos que se mencionan, porque toda la Escritura es útil para esas 4 cosas, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Si alguien quiere buscar el pasaje, es segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y aquí hay una pregunta de Miguel Pérez. ¿Se puede considerar que estamos entrando en una etapa en la que es necesario una nueva reforma? Fíjate, Miguel, que sí, pero no solamente que estamos entrando, sino que no hemos acabado de salir de la que se comenzó hace 500 años. La reforma debe ser continua. Hay un libro que escribió Juan Calvino que se llama así: ¿es necesaria una reforma? Así tal cual lo estoy mencionando. ¿Es necesaria una reforma? Y sí, es necesario, porque la iglesia reformada, la iglesia cristiana tiene un lema: iglesia reformada, siempre reformándose conforme a la palabra. Entonces, para nosotros es importante que estemos regresando constantemente a la Escritura, porque hay enseñanzas que se van deformando, hay costumbres que vamos tomando, y entonces cuando volvemos a retomar la Escritura, decimos que hay una nueva reforma. En la Biblia hay varias reformas, como la reforma de Josías, que la podemos buscar, y es una reforma muy interesante, pero no es otra cosa más que volver a las Escrituras. De tal forma que sí podemos decir que se debe, considerando que estamos entrando en una etapa donde es necesaria una nueva reforma. No hemos salido desde la reforma hasta ahora, que son 500 años. La reforma debe seguir constantemente.
Ahora, si queremos llamarle una nueva reforma, correcto, es correcto. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos regresando a las Escrituras. Precisamente como se menciona en este comentario que está aquí en el chat, creemos en la continuidad de la reforma, y la reforma no es un solo momento histórico, sino es el regreso de la iglesia a la escritura, por lo cual cuando la iglesia regresa a la palabra, vive en la reforma. Es correcto. Y el libro en español se consigue, ¿cómo? Sí lo hay. Yo lo acabo de comprar hace un año. Yo creo que lo podemos ver cuál es la editorial y comenzar a buscarlo. La necesidad de reformar a la iglesia, Juan Calvino. Ahí está. Inclusive es probable que también se pueda conseguir en PDF. Y si lo podemos buscar, lo podemos subir, y si no, podemos decir dónde se puede conseguir. Muy bien. Hermanos, muchas gracias. En realidad ha sido una clase donde hemos profundizado en otra de las confesiones reformadas. Hemos, después de haber leído y de estar ya en esa secuencia, ya tenemos mucho más que comentar, mucho más que preguntar, y es importante que nosotros sigamos con nuestra lectura. La próxima ocasión hablaremos de la segunda confesión helvética, por lo cual les invitamos que puedan leer la Segunda Confesión Helvética, así se llama, para que ustedes puedan tener un acercamiento a ella. Y naturalmente no se olviden de que tenemos que leer la Confesión de Fe de Westminster. Es un poquito más amplia, por lo cual estamos dando un poquito más de tiempo para su lectura, pero les invitamos que podamos leer estas dos clases. Ha sido un gusto, amados hermanos, estar con ustedes, y les invitamos que vivamos una vida reformada, no solamente pensando en el tiempo histórico de lo que sucedió, sino sujetos a la palabra, siempre regresando a la verdad de Dios como nuestra guía para el diario vivir. Muchas gracias por su atención. El Señor les bendiga.